pues oigan, tenemos otra vez humo y en esta ocasión es humo blanco. Significa que en este momento podemos confirmarle el famoso Habemus Papa. En vivo, desde la Ciudad del Vaticano, nos está llegando esta señal en donde tenemos humo blanco. Estamos hablando que son las 6 de la tarde con 8 minutos, tiempo del Vaticano. Habemus Papa, esta información es en este momento, está pasando desde Ciudad del Vaticano. Esta fue la quinta votación, era la segunda del día de hoy. Recordemos que con Francisco y con Benedicto en esta votación fue cuando se hizo la elección, que sigue en este momento. Los cardenales le van a preguntar a quien fue elegido Papa si quiere tener el cargo. Una vez que él apruebe, bueno, pues me dicen que tenemos que ir con Cristal. Vamos con Cristal. Estamos viendo humo blanco en este momento, sale de la chimenea instalada en la Capilla Sixtina. Un momento histórico, sin duda. Estamos hablando de la tercera votación apenas. Y vamos en la tercera votación de los 133 cardenales que están participando en la elección del Papa número 267 de la historia de la Iglesia Católica, tras la muerte de Francisco el pasado lunes 21 de abril. Y en este momento se vive, vean nada más, está saliendo ya, emanando el humo blanco de, como le digo, esta chimenea que ha sido instalada en la Capilla Sixtina. Tercera votación. En las ocasiones anteriores, recordemos, con el Papa Francisco precisamente fue en la quinta votación. Antes de eso fue en la cuarta votación, ahora en la tercera. Un momento que especialistas, expertos en este tema no veían venir. ¿Por qué? Porque es el cónclave más diverso de la historia, en el que han participado más cardenales, 133 cardenales. Recordemos que eran 135, sin embargo, 2 de ellos se bajaron de la votación, uno por temas de salud, otro aparentemente también por temas de salud. Después dijo que no fue requerido, que no fue invitado. Sin embargo, bueno, ahí estuvieron 133 cardenales presentes. Es un momento sin duda histórico. En la tercera votación se ha elegido al nuevo Papa. Y bueno, a diferencia de las democracias modernas, donde elegimos a nuestros líderes de otra manera a través del voto, usted lo sabe, el voto popular, en el Vaticano sucede esto precisamente. La sucesión del poder es pues siempre mediante el cónclave, este ritual del que sabemos por la información que se va filtrando, porque usted sabe, nadie tiene presencia ahí al interior de la Capilla Sixtina. No podemos saber exactamente con detalle qué es lo que acontece ahí, solo por la información que se filtra. Ellos, recordemos, pues todo alrededor de la Capilla Sixtina, ahí en el Vaticano, pues no tienen ni siquiera señal de teléfono celular, no pueden tener contacto hacia el exterior. Los cardenales que participan en esta votación, así como la gente que se encuentra también ahí con ellos en temas de apoyo, tampoco pueden tener contacto al exterior porque no se puede filtrar ningún dato en este sentido de la votación. Ahí estamos viendo, seguimos viendo en pantalla el humo blanco en este momento. Y mire, aunque pues en teoría cualquier persona, cualquier hombre bautizado y en pleno uso de razón podría ser elegido Papa, pues en la práctica desde el siglo XV sucede esto. Son los cardenales, son los que participan en esta elección, en esta decisión, porque por supuesto son ellos quienes tienen la experiencia en los temas de la Iglesia, tienen el liderazgo, tienen el conocimiento del Vaticano. ¿Qué está en juego hoy? ¿Qué estaba en juego hoy? Que pues ya se definió en este momento. Vamos a saber quién es el nuevo Papa en unos instantes. Pues es el rumbo de la Iglesia Católica. Seguirá quien tome este cargo, este puesto, esta posición líder de la Iglesia Católica en el mundo, con las reformas implementadas por el Papa Francisco. Es decir, será un Papa progresista, será un Papa conservador el que llegó. Aunque las cifras hablan de una tendencia pues importante, porque 108 de los cardenales que están ahí en la votación fueron nombrados por Francisco, pues expertos decían que existe la posibilidad del cambio. Ahorita vamos a platicar más de esto. Ya está mi querida Marinelis Tremamuno con nosotros. Marinelis, te saludamos. ¡Qué momento! Aquí estamos en la Plaza San Pedro, la gente inmediatamente explotó de la emoción, aplausos, gritos. Tenemos Papa, vemos Papa. Seguramente
esto es el resultado de la cuarta votación que estaba prevista para las 4:30 de la tarde. Nos quedamos en la tercera votación. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos ya. Tuvimos un problemita, pero ya estamos contigo. Tercera votación, Marinelis. Sí, seguramente como recibimos la fumata más temprano de lo que esperábamos, esto debe haber sido en la cuarta votación. Porque esperábamos alrededor de las 7 de la noche. Esto es algo inesperado, de verdad no pensábamos que tan pronto íbamos a tener ya un consenso al interno de los cardenales, al interno de los cardenales. Esto es increíble, la cantidad de personas que se encuentran en la Plaza San Pedro, todos muy emocionados, gritando, aplaudiendo. No me puedo mover mucho porque tenemos problemas de señal, de conexión, pero la emoción que estamos viviendo en este momento es indescriptible. Están sonando las campanas de la Basílica de San Pedro confirmando que la fumata es blanca. Sí, un momento muy importante, sobre todo para quienes profesan la fe católica, la religión católica. Somos más, imagínense, más de 8,000 millones de personas en el mundo y estamos hablando que 1,400 millones de esas 8,000 millones son precisamente o se dicen católicos. La relevancia de la Iglesia Católica a nivel global es muy importante. Hay una relación diplomática con más de 180 países y hoy se define, será un papa pues progresista, será un papa conservador. Marinelis, esa es la duda que nos envuelve a todos en este momento. Yo creo que un resultado tan rápido como el que tuvimos solamente nos confirma justamente lo que dijo ayer el cardenal Giovanni Battista Re durante la misa en la Basílica de San Pedro. Es un papa que está en comunión con la Iglesia, con la doctrina, con el pueblo, con los obispos. Hubo un consenso más rápido de lo que esperábamos. Así que yo creo que esto supera cualquier ideología, cualquier interés personal aquí. Definitivamente el sucesor de Pedro tiene que estar en comunión con la Iglesia, no con las ideologías, y es lo que esperamos los católicos. Sí, la verdad es que sí seguimos impresionados por la rapidez en la que lograron ponerse de acuerdo. No era lo que se esperaba. Analistas, expertos en el tema decían que se antojaba un poco complicado porque pues es el cónclave más diverso, con más presencia, con más representación de países. Muchos de ellos ni se conocían siquiera, no habían convivido. Entonces por eso se esperaba que fueran más las votaciones. Sin embargo, pues aquí está el resultado. Muchísimo más rápido de lo que esperábamos, pero yo creo que ya el consenso tal vez existía, porque justamente esta mañana el cardenal decano del Colegio Cardenalicio, siempre Giovanni Battista Re, dijo en una homilía que realizó en Pompey, en el santuario de la Virgen del Socorro, dijo que se esperaba que hoy, al final de la tarde, tuviésemos esta fumata blanca. Así que probablemente había ya algún consenso, ya había alguna señal. Aquí tenemos algunos colegas que están entrevistando. Esto es una emoción indescriptible. Claro. Tenemos definitivamente un nuevo líder, un nuevo papa que va a marcar el futuro de la Iglesia Católica, no solo del mundo, porque sabemos lo importante que es la figura del Papa, incluso en los conflictos que están en este momento activos. Esperamos de verdad que sea una figura que logre diálogos, que logre tender puentes, que al fin y al cabo eso es lo que significa pontífice, tender puentes, lograr acuerdos, lograr esa paz tan necesaria para todos. Sí, vienen retos importantes, por supuesto, para el Papa número 267 de la historia, y es eso, precisamente lograr la sinodalidad de la Iglesia Católica. Es parte del concepto pues que instaura el Papa Francisco y que es lo que se busca, que permanezca. Había ahí 108 aproximadamente de los cardenales que fueron elegidos por él, entonces se hablaba de una tendencia hacia ese lado, ¿no? Hacia la ideología, digamos, del Papa Francisco. ¿Qué sigue, mi querida Marinelis? ¿Qué esperamos en los siguientes minutos? Bueno, lo que viene
es en este momento seguramente la persona que aceptó ser el sucesor de Pedro, porque obviamente tiene que haber aceptado para que estuviese esa fumata blanca. Se debe encontrar en este momento en la sala de las lágrimas, que es esa sala en donde le espera sus ropajes, su sotana blanca, para prepararse, para meditar, para llorar también, por eso se llama las salas de las lágrimas. Y en aproximadamente una hora, hora y media, pudiéramos tener ya el saludo desde el balcón de la Basílica de San Pedro que tengo en mis espaldas para impartir su primera bendición, Urbi et Orbi. Son 3 las sotanas precisamente que estaban listas en diferentes tallas, es lo que sabemos, lo que podemos conocer al respecto, entonces ya veremos en poco tiempo. Quiero dar la bienvenida, está aquí conmigo mi querido Enrique Villanueva, que se suma a esta transmisión especial. Quique, ¿qué momento nos tocó? No lo esperábamos. ¿Qué momento? Exactamente, entramos al Q, mi querida Cristal. Sí. Marinelis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en imagen. Y como bien dice Marinelis, viene un momento bien interesante. En este momento se le dice a quien fue en un momento cardenal y ahora es elegido el Papa. Aceptas. Si aceptas, como bien dice Marinelis, entra a la sala de las lágrimas. Es en el primer momento en donde se le va a dejar solo, y es justo donde muchos papas han, pues les cae el 20 de que van a tener el poder de la iglesia. Como bien dicen, tienen ahí preparadas las 3 vestimentas de distintos tamaños para que puedan elegir cuál es la que les queda mejor. Como anecdotario, ¿no? Contaba el Papa Francisco que él quiso una vestimenta muy sencilla. Sí. No aceptó, por ejemplo, los zapatos rojos llenos de todo lujo. Él decía que utilizaba zapatos ortopédicos, entonces que con esos zapatos estaban bien. Y como bien dice Marinelis, tenemos más o menos una hora, hora y media en la que se harán todos estos homenajes, todos estos protocolos para salir al balcón en la Plaza de San Pedro, y después que el encargado del cónclave diga Habemus Papa, sepamos quién es. Incluso el Papa Francisco en alguna ocasión, un jovencito por ahí le preguntó, lo cuestionó sobre pues este cargo tan importante, y él dijo, yo no quería ser De hecho, Papa. les dijo algo así como en su conciencia queda la decisión que acaban de tomar. Exacto, entonces pues ya veremos ahorita en unos momentos más, mi querida Marinelis, habremos de saber quién es el nuevo Papa, el momento que todos los católicos sobre todo estábamos esperando. Sí, yo creo que lo importante aquí es aclarar que el nuevo Santo Padre o la figura del sucesor de Pedro no tiene que tener una ideología, no se trata de si es de una tendencia o de otra. El sucesor de Pedro es simplemente debe estar en comunión con la iglesia, con la doctrina, con Cristo. Esa tiene que ser lo principal. El pueblo católico con Cristo. Aquí no existen ideologías. Y yo creo que eso es lo importante que tiene que tener esa figura, y es el reto y el desafío. Marinelis, ¿ante cuántas personas podrías calcular que están ahorita en la Plaza de San Pedro? El día de ayer, en la votación de este horario, estimaron que llegaron unas 45,000. ¿Se habrá superado esta cifra? O como bien dices, los agarraron tan desprevenidos que apenas están yendo a la Plaza de San Pedro para esperar el tan ansiado aviso de que ya hay Papa. Yo creo que al momento de la fumata estábamos cerca de la cifra. La afluencia obviamente está aumentado y seguramente va a ser mucho mayor al momento del saludo que vamos a esperar en el balcón de la Basílica, porque esto tradicionalmente los romanos, cuando ven la fumata, corren todos aquí a la plaza, porque es histórico poder vivir ese momento en el que sale del balcón el nuevo Papa y además saber quién es, ¿no? Y saber cómo se va a presentar al mundo. Esto es algo histórico que marca el inicio de una era. Estamos viendo banderas de distintos países ahí representando los turistas, los visitantes, algunas banderas ahí ondeándose. Mi querida Marinelis, tuviste la oportunidad de hacer algún recorrido, de ver a toda esta gente pues emocionada, esperando este momento precisamente. Sí, tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de ellos. Hay turistas, perdonen, pero las personas se atraviesan, hay mucha confusión.
Sí, hay turistas de muchísimas nacionalidades. Recordemos que estamos en el Año Santo. Muchas personas se acercan por curiosidad, pero también están los peregrinos que ya tenían planificado venir en esta época del año, que además es una de las mejores épocas para visitar más la primavera. Entonces es un... Tradicionalmente hay tanta afluencia y durante el día hemos visto constantemente las procesiones de los peregrinos que recorren toda Vía de la Conciliación para entrar a la Basílica y atravesar la Puerta Santa. Que además poder tener un nuevo pontífice en un año santo y el Año Santo de la Esperanza, creo que tiene que ser un mensaje fuerte para todos los católicos. Marinelis, Cristal, mencionabas algo bien importante, tiene que ser un papa unificador, porque dentro de los retos que le vienen como representante de la Iglesia, primero está el de las guerras. Tenemos conflictos armados muy importantes en donde Francisco, no olvidemos que apoyó mucho, por ejemplo, a los palestinos en el conflicto que tenía con Israel. Fue una parte muy importante en el conflicto de Ucrania y con Rusia. Ahora, bueno, también esperemos que este papa tiene que tener una postura muy conciliadora en la guerra, pero también viene un tema importante con el clima, el cambio climático, el calentamiento global, que tiene que ver con el actuar en muchas ocasiones del Papa y de la Iglesia Católica en el mundo, y también algo básico, la tecnología. Recordemos que, por ejemplo, en este cónclave se habló mucho de cómo les costó más trabajo que en otras ocasiones, pues tratar de evitar que hubiera salida de información con el manejo que se tiene ahora de la tecnología. Y bueno, hubo que bloquear la señal. Exactamente. Y eso en parte afectó a los compañeros periodistas que están ahí. De hecho, justo ahorita los problemas que tenemos de comunicación con Marinelis, imagínate nada más, están las transmisiones vía satélite de las televisoras, de las radiodifusoras, pero todas las personas que ahorita con su celular están tratando de transmitir algo, esto entorpece y bueno, le va a tocar ser el papa de la generación de la inteligencia artificial. Sí. Muchos retos para esta persona que va a tener uno de los puntos más importantes del mundo. Así es, pero fíjate que todos estos temas que mencionaste fueron temas que se discutieron durante las 12 congregaciones generales que se llevaron a cabo durante los días pasados, que son estas reuniones en donde todos los cardenales, no solo los electores, sino también los de más de 80 años, tuvieron la oportunidad de plantear justamente cuáles eran sus preocupaciones y todos estos temas salieron a relucir. De hecho, en la Congregación General número 12, que fue la última, ellos hicieron un comunicado conjunto en donde pidieron una paz duradera, hablaron de Ucrania, hablaron del Medio Oriente. Esto sin duda también es una señal que nos demuestra que esa figura que vamos a ver salir por el balcón de la Basílica, seguramente es una figura que va a seguir cada una de estos temas, de estas preocupaciones que se discutieron durante las congregaciones generales. Sí, también el tema de los migrantes es algo en el que puso atención especial el Papa Francisco. Ya veremos en ese sentido de la comunidad LGBT más también. Y eso que mencionas de los migrantes es bien interesante. Marinelis, si no mal me recuerdo, el Papa Francisco fue el primero que después de 200 años logró colocar una nueva estatua en la Plaza de San Pedro, justamente dedicada a los migrantes. Así es, de hecho es la única escultura que se encuentra allí en la plaza, hecha por un escultor canadiense. Es una escultura que es muy visitada por los peregrinos y no solamente el Papa Francisco, yo creo que en general los cardenales tienen muy claro la importancia de proteger a los migrantes. Este también fue un tema que se habló en la Congregación General número 12. Ellos pidieron que los migrantes tienen que ser protegidos y hablaron sobre la necesidad de proteger la fe y de acompañar a los migrantes. Y Cristal, un tema que dices importantísimo, el papel de las mujeres. Sin duda, quien hizo un avance impresionante en ese tema, dándole poderes muy importantes dentro de la Iglesia, fue Francisco. Como mujeres, esto también representa algo muy importante. Existe una mayor presencia de mujeres en algunos puestos, cargos de liderazgo. Falta mucho, lógicamente, por avanzar en ese sentido, pero también es una de las expectativas con este nuevo Papa, el 267 de la historia de la Iglesia Católica. Esto nos va a decir sin duda cuál es el camino que va a trazar este nuevo pontificado. La figura, la persona que veamos salir por ese balcón nos va a indicar cuáles son las preocupaciones que se manejan al interno de la Iglesia Católica, porque sin duda los cardenales han logrado un
encontraron esa persona que pudiera llevar adelante cada uno de estos desafíos en comunión con la iglesia y para evitar ese cisma que tanto miedo y tanta preocupación nos causaba a los católicos. Y ahora vamos a esperar cómo están los dispositivos y los protocolos. En días anteriores, Maynelis, nos habías dicho cómo la policía había implementado pues estos cercos de seguridad, porque se va a volcar todo Roma hacia la plaza de San Pedro, y esto, bueno, va a traer una logística importantísima para esto. Vamos a escuchar cómo replicaron las campanas. Por cierto, hablando del replicar de las campanas, normalmente, anteriormente, había solo humo blanco o humo negro para avisar que ya había tenido Papa. Y fue hasta Francisco en donde al humo blanco se le unió el replicar de las campanas en la Plaza de San Pedro. Y ahí está, vamos a escuchar un poco. Pues el sucesor de Francisco ha obtenido los 89 votos necesarios. De los 133 cardenales, 2/3 partes eran los que se necesitaban, y esto, la fumata blanca, nos indica que ya hubo consenso. Mi querido Pascal Beltrán del Río está con nosotros. Nos enlazamos contigo, Pascal. ¿Nos escuchas? Buenos días. Tímido, dar al aire en Imagen Radio la noticia de la fumata blanca que surgió en la cuarta votación. La votación de ayer tuvo humo negro, las dos votaciones del día de hoy, de la mañana, a las 3:51, humo negro también, y por fin humo blanco en la cuarta votación. Así que estamos en espera, como decían ustedes, el fiscal Enrique, de que el cardenal protodiácono Benito Alberti se asome al balcón de la Basílica de San Pedro y anuncie a Roma y al mundo que habemus papam, y dirá ahí el nombre de quién se trata, y también dirá el nombre que ha escogido el nuevo Papa como el nombre que utilizará en su pontificado. Pascal, dentro de tus pronósticos, ¿tienes algún favorito? ¿Crees que se habló tanto de la unión y de los acuerdos dentro del clero que parecería que fuera todo lo contrario en la congregación, que se estaban peleando? Pero como bien dices, esta cuarta votación nos habla que ya había una seguridad muy importante, y darlo a conocer de esta manera tan pronta, pues creo que sí había consenso desde hace tiempo. Yo creo que sí, Enrique. Lo que sucede es que ahora tenemos una sociedad que persigue la inmediatez, que, digamos, quiere que las cosas sucedan rápido, que las decisiones se tomen pronto, y por eso ayer había una especulación de por qué se tardaban tanto, que se había divisiones. Yo creo que quedó muy claro con la realización de la última congregación general, la número 12, que había ya una serie de acuerdos. De hecho, eliminaron el perfil del próximo Papa. Han dicho que será un Papa pastor, un Papa cercano a las heridas de la sociedad. Y yo creo que es el tipo de Papa que veremos. La verdad es que no sé de quién se trata, no me sabía especular, pero creo que en la dicotomía que existía de si se trataría de un Papa con experiencia y talento diplomático, o si se trataría de un Papa pastor, de un Papa misionero, creo que vamos a ver lo segundo, Enrique Fiscal. Habremos de enterarnos en unos momentos más, mi querido Pascal. Muchísimas gracias por este enlace. Vamos a regresar con Marinelis Tremamuno. Marinelis, cuéntanos, actualízanos cómo está la situación por allá, a qué hora podemos esperar ya más información. Ya vimos la fumata blanca, habemus papam, queremos más detalles, actualízanos. Este hombre además llevaba... Bueno, esto es indescriptible, la emoción que vemos aquí en la plaza. Hay muchísima gente, jóvenes, es impresionante la cantidad de jóvenes que estamos viendo muy cerca de nosotros. Lástima que por problemas de conectividad no puedo acercarme, no puedo moverme, pero es impresionante las emociones, cómo gritan, cómo aplauden, las banderas. Cada vez hay más gente en la plaza. Esto es un momento único y vamos a esperar. Probablemente en una hora ya podríamos tener alguna señal en la basílica. En la logia central debería aparecer el nuevo sucesor de Pedro.
y es que estamos hablando de más de 4,000 medios de todo el mundo se dieron cita el día de hoy y también, bien lo comentabas, hay muchos jóvenes porque tengo entendido que hay varias peregrinaciones y reuniones que en estas fechas es muy común que estén por ahí y bueno, pues les quedó como anillo al dedo, dirían los clásicos, el haber presenciado el Habemus Papa en esta juventud que bueno, pues sí son de los católicos más practicantes en este momento. Sí, de hecho, hace tan solo una semana, un poco más de una semana, era el jubileo de los jóvenes, cuando estaba prevista la canonización de Carlos Acutis, ese santo millennial que no se pudo realizar a raíz del fallecimiento del Papa Francisco. Pero sorprende que todavía veamos tantos jóvenes aquí en los alrededores, que yo creo que incluso muchos de ellos también son romanos, que es interesante como la juventud todavía se interesa por esto, por lo que está sucediendo, por este rito también tan milenario, este protocolo, que yo creo que es bien curioso en estos tiempos, ¿no? Vivir este tipo de momentos. Ver el humo y luego también poder descubrir quién va a ser el nuevo Papa cuando lo veamos salir por el balcón. ¿Y tú qué tan joven eres, no? Ya llevamos el tercero. Yo digamos el tercer conclave. Bueno, Ratzinger fue muy cortito. Sí. No, bueno, no, de hecho nos tocó Juan Pablo I, que fueron meses, luego fue Juan Pablo II. ¿Te tocó? A mí sí me tocó, de refilón, pero me tocó Juan Pablo. Oye. Ahí sí tengo que confesar, me tocó Juan Pablo I, que fue de refilón, Juan Pablo II, luego estuvo Benedicto y ahora Francisco, y bueno, esperemos quién más. Y fíjense que ya comienzan las reacciones. Hace unos minutos apenas la Arquidiócesis Primada de México publicó un tuit, un mensaje en X, Habemus Papam. Un nuevo pastor ha sido elegido, fumata blanca. El Espíritu Santo ha hablado a través del discernimiento de nuestros cardenales. La iglesia entera se llena de esperanza y alegría. Elevamos nuestras oraciones por nuestro nuevo Papa, que sea un reflejo del amor y la misericordia de Cristo. Y es eso precisamente el reto de la Iglesia Católica, seguir con lo que ya había implementado el Papa Francisco. Es la ruta que dicen especialistas que habrá de continuar, que habrá de seguirse, y también el reto de la implementación de la sinodalidad en la vida de la Iglesia, es decir, lo que supone digamos que se espera pertenencia, que se siente una pertenencia entre todos ellos caminando juntos hacia el mismo rumbo en una iglesia participativa donde todos tengan voz, que fue lo que siempre intentó en todo momento romper esta barrera de comunicación y ser más cercano a todos el Papa Francisco. Así que importante el reto, Marinelis. Sí, quería comunicarme que necesito desconectarme para moverme del lugar, claro. Pero antes de desconectarme quería que incluso ha llegado una banda marcial. Esto es una gran fiesta, escuchamos la música al fondo, pero tengo que abandonarlos por algunos minutos para reubicarnos, para poder seguir narrando lo que está sucediendo aquí en la Plaza San Pedro. Adelante, claro que sí, Marinelis, muchísimas gracias, y más adelante nos enlazamos contigo de nueva cuenta. Pues sin duda los 1.400 millones de católicos alrededor del mundo a la expectativa. Habemus Papam, ya vimos la fogata, el humo blanco, la fumata blanca, y ahora a esperar. ¿Había favoritos? Hay hasta en las casas de apuestas, mi querido Kiki. Estaban 50% más de apuestas para quienes, es que ahorita le escuchamos una algarabía y no sabíamos qué estaba pasando. Están ahorita las guardias, por ejemplo, la Guardia Suiza ya hizo un pequeño desfile. Están entrando bandas. Marinelis nos decía que había aproximadamente 45,000 personas en la plaza. Van a llegar más. Y también hay algo bien importante. ¿Cómo tienes que volver a la realidad y a la normalidad en un Vaticano que cambia totalmente para el cónclave? Recordemos que desde colocar la chimenea tiene todo un proceso muy cuidado, porque estamos hablando que la Capilla Sixtina alberga a una de las obras más importantes de la historia del mundo. Tienen que fijar que no vayan a lastimar ninguno de los frescos, claro. Y el toldo, todo es, digamos que histórico, tienen que volver a quitarlo para recibir a todos los turistas. No se diga también
la catedral, la iglesia de San Pedro, que tiene muchas piezas de arte que son invaluables y tienen que regresar a la vida turística ya de por sí ajetreada que tienen este tipo de lugares. Con muchísimo cuidado, y hablemos también de los cardenales que tuvieron muchísima presencia en esta ocasión, mi querido Quique, es algo histórico. 135 cardenales habrían de participar, 2 de ellos se bajaron, pero uno de ellos lo bajaron primero se manejó que era un tema de salud, ya después dijo, a mí no me invitaron, por eso no estoy en el cónclave en esta ocasión. Pero bueno, también hablemos de eso, de los espacios que se requirieron en esta ocasión, fueron pues mucho más amplios. Y es que a veces solo pensamos en el cónclave como los cardenales, pero no, estamos hablando que incluso el día de ayer en la capilla de Paulina le tomaron el voto de silencio a médicos, a enfermeras, a personal de mantenimiento, a cocineros, elevadoristas, a todas las personas que apoyan a los cardenales una vez que entren en el cónclave. Y aquí lo hemos dicho muchas veces que uno de los que la padece más es el encargado del único baño que hay en la Capilla Sixtina, en donde tiene que darle servicio a los 133 cardenales. Imagínate. Que a veces es un poquito complicado. Si usted ha tenido la oportunidad de visitar la Capilla Sixtina, justo de frente está, digamos que la sacristía, y ahí está un baño que es de la antigüedad que tiene la capilla. Entonces, imagínense, la Capilla Sixtina fue utilizada como cónclave desde 1492, fue la primera vez, y ya después 2, 3 siglos después ya se hizo común que fuera la Santa Sede. Y se han ido haciendo algunas adaptaciones, como mencionabas, que es importante, por ejemplo, para lograr tener ahí las chimeneas. Es todo un tema, es todo un trabajo que se realiza previo, y ahora, como comentábamos, para albergar a tantos cardenales, 108 de todos estos, de los 135 que habrían de estar, pues fueron elegidos por el propio Papa Francisco en esa necesidad de darle voz a, pues, en la mayor parte del pueblo, ¿no? Se fue a lugares donde no había habido cardenales y dijo, aquí tenemos que tener algún representante de la Iglesia Católica y que tenga voz y voto, participe en un proceso como este. Y además es lo que era muy importante y bastante bueno del Papa Francisco, aplicaba esto de que tu mano derecha no se entere de lo que hace tu mano izquierda. A veces no se le veía una presencia en cuanto a los conflictos armados, pero por ejemplo se dio a conocer después que todas las noches él hablaba a la única iglesia que hay en Palestina para tratarle de dar ánimos, para tratar de decirle que las cosas iban a estar mejor. Incluso de sus últimas voluntades fue que uno de los papamóvil fuera convertido en un hospital ambulante, se lo lleven a Palestina y ahí empiece a ayudar a todos los católicos y no católicos de la región, que se la han visto bastante difícil. En ese sentido fue el trabajo que realizó Papa Francisco. Nos habla mucho de la humanidad desde el primer día, que mostró algunos simbolismos importantes y que pues también representan retos para el siguiente, para el 267. ¿Qué va a pasar con él? ¿Quién es? ¿Cómo es? Pues sí, es tema de ideología, aunque no debería de serlo. Progresista, conservador. Y simplemente, imagínate manejar los dineros que tiene el Vaticano. Ese es otro de los retos, las finanzas muchas transparentes. Personas decían, ¿no? ¿Cuánto gana el Papa? El Papa no tiene sueldo. De hecho, en el caso de Francisco, llegó más o menos como con $120, se fue como con $90. Y se hablaba de una herencia. Exactamente. Y todo lo demás, él es el que maneja los dineros, destina para qué se va cada cosa, y debe de tener ese tacto para saber dónde dirigir cada uno de los pesos y que, como bien dices, ayude a todos los demás en el mundo. Y creo que la labor de Francisco fue ubicar a cardenales en puntos en donde hay veces que solo esa era la única iglesia que había. ¿Y qué dice nuestro público? Ahí estamos también en redes sociales activos. ¿Quién cree usted que haya sido elegido como el Papa 267? Ahí tenemos una imagen del balcón en este momento donde habrá de salir el cardenal ya elegido por los 133, el más votado, 89 votos tuvo que haber recibido, 2/3 partes de la votación. Así que ahí vamos a estar todos muy pendientes, muy atentos al momento en el que esto suceda. Se hablaba de la esperanza de que hubiera un papa latinoamericano de nueva cuenta. Los especialistas, los analistas dicen que esto es poco probable. Un papa latino de nuevo, pues ya tuvimos a Bergoglio, tuvimos un polaco, un alemán también. Así que los europeos son los que estamos hablando están esperando que de los 266 cambio, ¿no? papas, aproximadamente 222 han sido italianos, el resto
como bien dices, han sido de otras partes del mundo. Por eso el favoritismo para el filipino, que trataba de que este papado siguiera fuera del continente europeo. Sin embargo, de los favoritos hay al menos 3 italianos que tienen grandes posibilidades, ya veremos. Y bien, ahorita que mencionabas lo del balcón, esperemos que no sea una presentación accidentada, porque cuenta Francisco que cuando a él le tocó salir por primera vez en el balcón, entre que no le agarraba todavía a la sotana y demás, al momento de que se sube al primer escalón se tropieza. Entonces dice que el primer actividad como papa fue de pues un poquito de solemnidad y de no ser tan egocéntrico, porque empezó de rodillas su papado. Pues así esperemos que no suceda en esta ocasión. Aquí seguimos en esta transmisión especial. Ya tuvimos la fumata blanca, estamos esperando seguramente tal vez en una hora, lo platicamos ahorita con Marinelis Remamuno, o un poquito menos, ya en ese balcón salga el cardenal electo ya como el Papa. Así que pues las apuestas ahí están, aunque especialistas también han dicho que regularmente quien queda no es el favorito, digamos. Y que además, regresando a lo de la votación, comentas algo bien importante, Cristal. Se esperaba una votación corta. Estamos hablando que con Francisco y con Ratzinger fue al segundo día la votación. Juan Pablo II fue la... Juan Pablo II fue la tercera votación. Y ya, si no mal recuerdo, Pío XII es que se llevaron 4 días de votación. Pero a raíz de un conflicto que hubo en 1268 es cuando le dijeron a los cardenales: ¿sabes qué? No se pueden tardar casi 3 años, que fue lo que les llevó. Entonces, y ahí fue cuando se llama cónclave, porque dijeron, esto es con llave, los vamos a encerrar a todos, tienen que tomar la decisión ya. Llevaban 2 años, casi 3 y eran menos, empezaron 20 cardenales, llevaron 1 año y dijeron, esto no puede ser. Hicieron un grupo de 6 cardenales, les tomó otro año, pero obviamente había cuestiones clericales, religiosas de los reinos, hasta que, como bien dices, los meten en el castillo. Ahorita les menciono cómo se llama el castillo, y los tienen a una ración al día de pan y agua hasta que no decidieran quién. Y fue ahí donde dijeron, esto tiene que ser con llave. Incluso quitan el techo y demás por las inclemencias del clima. Precisamente dijeron, entre menos comodidad, pues más rápido habrá de tomarse la decisión. Pero ya llevaban casi 3 años. Fue hasta 1278 a 1271 fue cuando ya eligen a Gregorio X, si bien recuerdo, quien es elegido en esa ocasión. Imagínese, casi 3 años de cónclave, que en 3 años y tuvieron que tomar medidas estrictas. ¿No? Imagínate estar todos los días aquí. Imagínate estar aquí 3 años de guardia. 3 años de guardia esperando este momento, precisamente. Pues el más corto fue de 10 horas. ¿De quién fue? El cónclave fue de 10 horas y fue... Bueno, también déjenme comentarles, ahorita que mencionas... Ahorita te digo quién fue. ¿Sí sabías que hubo un papa que juzgó a otro papa una vez que ya estaba muerto? Resulta que esta historia es muy interesante. Déjenme comentarles que aproximadamente en el año 891 se hizo un cónclave muy polémico, en donde en ese momento el Papa Formoso es quien es elegido como Papa. Pero estamos hablando que el cónclave fue muy ríspido, los cardenales terminaron de pleito y con una iglesia muy separada. Cuando Formoso muere, más o menos como 3-4 años después del papado, sube Esteban VI. Y lo que hace Esteban VI es, 9 meses después de su papado, manda a desenterrar a Formoso, lo viste con toda la parafernalia papal, con las joyas, con los símbolos, después lo pone a juicio, lo tacha de hereje, le quita todos sus símbolos clericales, le manda a cortar los 3 dedos de la mano, porque era con los que daba la bendición, y después da la orden de que lo tiren al río Tíber, y 2 años después fue encontrado el cuerpo. Así de intensos estaban las enemistades en ese tiempo en el Vaticano. Por fortuna, ya no estamos en esos tiempos. Julio II fue el papa de la elección relámpago, así se le conoce, porque fue el cónclave más corto de la historia, solamente duró 10 horas. Fue electo en 1503, luego de la muerte de Pío III, pues los cardenales reunidos en el cónclave, como le digo, 10 horas solamente tardaron en dar su veredicto final, y la Iglesia Católica pues vivió este momento
y tan importante, el cónclave más corto jamás registrado. Que ahora nos tocó vivir algo también sin precedentes. Nunca nos hubiéramos imaginado que un papa iba a renunciar como lo hizo Ratzinger. ¿Te acuerdas? Tienes toda la razón. Y ahora también la votación tampoco la esperábamos tan rápida y los propios expertos en los temas decían, porque se antojaba complicada en el sentido de que son más cardenales en esta ocasión, de más países, 70 países del mundo presentes, no se conocían. Entonces había como esta expectativa de cuántas votaciones habrán de pasar para saber quién es el nuevo. En el caso de Francisco, curiosamente, sí fue a la cuarta votación, igual que en esta, pero cuenta que hubo una confusión entre uno de los votos, entre que lo cosieron mal, porque recordemos que son 3 charolas en donde los cardenales ponen su voto. En la primera, en donde van poniendo los votos de todos. En la segunda, donde toman el voto, lo leen y lo pasan a la tercera, donde va a ser quemado. En eso hubo una confusión y como no querían que hubiera dudas, de la cuarta hicieron una quinta y ya fue cuando avisaron con el humo blanco. En esta ocasión ya no hubo esa confusión y también en la cuarta es cuando ya dicen Habemus Papa y este resultado, pues como bien dices, estuvo bastante rápido. Y el tema del humo también fue un caso. Tuvieron que cerciorarse de utilizar los químicos adecuados, correctos, para no dar una falsa noticia al mundo. Imagínate que el humo resultara... Lo que pasa es que antes, como utilizaban productos, o utilizaban paja mojada o paja seca, a veces el humo salía gris. Sí. Entonces decías, había cierta confusión. ¿Tienen dudas o qué pasó? ¿No? Entonces, para que no hubiera confusión, ahorita ya utilizan unas cápsulas de químicos que evidentemente... Son 3 químicos distintos para cada uno de los casos y obviamente distintos. Hay uno solamente que coincide, pero ese es el que le da el color, que también se había hablado en ese sentido, ¿no? Que ya son muchos años viendo esta misma imagen, que por qué no se utilizaba pues alguna otra herramienta y demás, pero es parte de la tradición y no se niega la Iglesia Católica. En Europa, por ejemplo, está rolando un comercial porque las marcas están aprovechando el cónclave para todo, en donde dicen que el próximo papa iba a ser irlandés, entonces iban a tomar un humo verde y también hay grupos de mujeres que están haciendo protestas por la falta de representación que tienen las mujeres en el Vaticano y su protesta es hacer fumarolas rosas para decirle a la Iglesia Católica que sí pueden ser más vistas. Oye, mi querido Quique, pues el Papa Francisco llegó tomando decisiones en ese momento, las vimos radicales y poco a poco fuimos escuchando más de sus comentarios, conociendo más su ideología y algunos integrantes mismos de la Iglesia no estaban muy de acuerdo con las ideas del Papa Francisco. En una entrevista en 2023 dijo que él eligió la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, pues una de sus iglesias favoritas y más frecuentada como su hogar de descanso final, algo que también fue un tanto polémico esta decisión. Lo convirtió en el primer papa en un siglo en ser enterrado fuera del Vaticano. Que es una historia muy bonita porque los abuelos de Francisco eran italianos. Tuvieron que salir después de los conflictos de guerra civil, van a dar a Argentina y ellos eran muy piadosos de esta iglesia, eran muy piadosos de la Virgen y esa Virgen fue la que acompañó a la familia durante muchos años. Él le tomó mucho cariño a la Virgen María y de ahí es que toma la decisión y como bien lo dices, se convierte en uno de los primeros papas de la era moderna en donde piden dentro de sus deseos post-mortem que fuera enterrado con una lápida muy sencilla, con un ataúd muy sencillo en esta catedral que queda como a 6 kilómetros más o menos de la Ciudad del Vaticano y que bueno, se va a convertir también en un punto turístico a partir de ahora. Pues el próximo anuncio del nuevo pontífice estará a cargo del cardenal Dominique Mamberti, un discreto, experimentado diplomático de la Santa Sede, quien a sus 73 años se está preparando ya en estos momentos para pronunciar una de las frases más emblemáticas del Vaticano, Annuncio vobis gaudium magnum, o habemus papam, les anuncio con gran alegría, tenemos papa. Esa será la frase que habrá de pronunciar en unos momentos más. Y bueno, como cardenal protodiácono, Mamberti es el purpurado más antiguo entre los cardenales del orden diaconal, por lo tanto es el único autorizado para salir a ese balcón que está viendo en su pantalla, para salir al balcón central de la Basílica de San Pedro y revelar al mundo el nombre del nuevo pontífice, junto con el nombre
que éste haya elegido para su pontificado. Así que así la expectativa en estos momentos, así estamos todos y lo que esperando esa presencia en el balcón. Sobre los 73 años del cardenal que dará este aviso, también vamos a ver cuántos años tiene el nuevo Papa. Eso va a ser muy importante. Se pidió que no fueran cardenales mayores a 80 años los elegidos, porque también debe de durar un plazo que pueda tener un nivel de acción importante en la Iglesia, pero tampoco tan jóvenes. Recordemos que, por ejemplo, el caso del cardenal filipino que tiene 69 años, decían que la edad podía jugar un papel segundo. Entonces, tiene que ser un papa que tenga un periodo de un tiempo que les permita tomar acción, pero que no sea tan largo. Recordemos que, por ejemplo, Juan Pablo II estuvo 23, 24 años, ¿no? Pero nos están comentando que tenemos a mi compañero Ricardo Vitela afuera de la Catedral Metropolitana. Mi querido Ricardo, ¿qué se está viviendo aquí en el país después de que se dio a conocer Habemus Papa? Gracias, Enrique Villanueva. Un gusto saludaros, Cristal, también amigos del auditorio. Exactamente en la puerta principal de la Catedral Metropolitana, y en cuanto el Vaticano, desde la Capilla Sixtina, dio el mensaje de Habemus Papa con el humo blanco, pues aquí empezaron a repicar las campanas de la catedral. Aproximadamente fueron más de 12 a 15 campanadas durante 15 minutos pausadas, y en estos momentos así es como se encuentra la Catedral Metropolitana, mi estimado Enrique y Cristal, amigos del auditorio. Exactamente, pues la gente está entrando, está saliendo, la visita normal, y bueno, pues así es como está exactamente la entrada principal de esta importante catedral en el centro de nuestra República Mexicana. Así fue como se vivió la Habemus Papa, y se prevé que en los próximos minutos y en las próximas horas empiecen a llegar más personas, también nacionales e internacionales, a esta importante iglesia en el centro de la Ciudad de México. Esto es lo que está aconteciendo después del anuncio del cónclave de que ya Habemus Papa allá en el Vaticano, y mientras tanto, bueno, pues nosotros nos encontramos dando los pormenores de lo que está sucediendo exactamente en esta zona de la Catedral Metropolitana aquí en el centro del país. Bien, gracias Ricardo por el reporte, y más adelante regresamos contigo. Seguramente ya habrá muchísima gente dándose cita ahí y nos podrás decir un poco acerca de la evaluación que consideran que podría ser el Papa 267 de la historia de la Iglesia Católica. Así que seguimos al pendiente. Gracias. Claro que sí, Cristal, muchas gracias. Continuamos al pendiente desde la Catedral Metropolitana. Buenas tardes. Veremos qué es primero, si esta la opinión de la gente, de los mexicanos que se dan cita en este lugar, mi querido Quique, o ya la salida al balcón. Que aquí lo sabemos todo, que vamos a ver qué pasa. Y también, a ver, en el trayecto que va a hacer desde la Capilla Sixtina hasta el balcón, seguramente debe de haber un equipo de protección muy bien cuidado, porque en cuanto a alguna persona que no esté sometida al voto de silencio se dé cuenta quién es, seguramente habrá un tuit, seguramente habrá una información o alguna filtración para saber quién está a cargo de la Iglesia Católica a partir de hoy. Y bueno, como lo vemos en las pantallas, esto lo que está viendo usted es la algarabía que hay en la Plaza de San Pedro, en donde más de 45,000 personas están dando cita para el tan esperado Habemus Papa, y que en el balcón salga el representante de San Pedro. Es que estamos en la era tecnológica, sí, mi querido Quique, ya lo platicábamos ahorita, tuvieron que bloquear incluso la señal, y es que la realidad es que cuando la Iglesia Católica elige al nuevo Papa, pues el mundo no está pendiente si bien de una rueda de prensa o del tuit, de una publicación en redes sociales. Es el humo blanco, precisamente se mantiene esta tradición, el que nos anuncia que ya tenemos un nuevo Papa, este humo que sale de una pequeña chimenea que fue instalada ahí en lo alto de la Capilla Sixtina. Pero bueno, ahorita seguimos platicando de esto, así que acompáñanos también a hacer esta breve pausa y regresamos con más en esta transmisión especial de El Cónclave.